Seguir hablando del suicidio obviamente tiene mucho que ver, pero yo diría, es fundamental entender que por lo general detrás del suicidio hay una alteración en la salud mental. Es fundamental entender que la gente mientras más impulsiva sea y menos tolerancia a la frustración tenga, más factores de riesgo tiene para suicidarse. Es importante saber que el alcohol y las sustancias psicoactivas están muy relacionadas con el suicidio. Es importante saber que aquel que dice que se va a suicidar tiene mucho riesgo de que realmente lo haga. Y si ya ha hecho varios intentos, la probabilidad de suicidarse cada vez es mayor. Es importante saber que hay una predisposición genética y que si en mi familia hay depresión, suicidio y alcoholismo, si yo me empiezo a deprimir, debo de correr a buscar ayuda, y si empiezo a tomar mucho licor, debo de salir a buscar ayuda. Es importante saber que a la gran mayoría de las personas le ha pasado la idea de suicidio algún día por la cabeza, pero que incluso cuando le ha pasado la ha logrado descartar. Pero si la idea viene repetitivamente y repetitivamente está ahí y empieza como a contemplarla como a veces como eso está como hay que pensarlo, hay que buscar ayuda. Esos elementos son fundamentales tenerlos claros. Es fundamental saber que cuando alguien le diga que se está pensando suicidar, no lo despachen con un buen consejo. Y no lo despachen mucho menos con cantaleta. ¿Sí? En ningún libro de medicina dice que ninguna enfermedad se cura con cantaleta, ¿no es cierto? El hecho, ni tampoco lo juzguemos. Escuchemos, hagamos preguntas pertinentes. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Para mirar si tiene un plan elaborado. Es importante mirar si adicionalmente, miren, sin ser psiquiatra ni ser psicólogo, adicionalmente saber si realmente hay una gran desesperanza frente a la vida, y no jugar a ser terapeuta. O sea, no despachar con un consejo, no despachar con un regaño, pero tampoco quedarnos ahí, pues, y qué más, porque nos vamos llenando de tantas cosas que al final no sabemos qué hacer. No, venga, escuchamos, apoyamos, cuente conmigo, pero camine, busquemos que nos ayude. Nos vamos para donde un psicólogo, para donde el psiquiatra, a mirar. Es importante saber que una de las enfermedades mentales más relacionadas con el suicidio es la depresión, y que por eso hay que tratar la depresión, que la depresión está muy relacionada con el déficit de una sustancia cerebral llamada serotonina, que los trastornos de ansiedad están muy relacionados con una sustancia cerebral llamada noradrenalina, que el estrés está relacionado con la liberación de una sustancia en la suprarrenal llamada cortisol, y que los medicamentos llamados antidepresivos, que realmente van mucho más allá que eso, inhiben la liberación de cortisol en las suprarrenales, estabilizan la adrenalina y ayudan a producir una mejor producción o utilización de la serotonina. Es importante saber que si alguien se suicida, tenemos que elaborar el duelo, pero que en elaborar ese duelo tenemos que avanzar en resolver nuestro sentimiento de culpa y la rabia por el abandono. La gente que trabaja en la elaboración del duelo tiene que entender esos dos elementos, y más cuando estamos frente a la muerte, en la elaboración del duelo por la muerte de un suicidio, porque allí es donde se patina en la elaboración del duelo, en cuán culpa tengo yo y cuánta rabia por el abandono. Eso es fundamental. Es importante saber que la depresión le da aún a niños muy pequeños, Cuando un niño va y le dice a usted, ¿para qué me trajo al mundo? Yo acá le pedí que me trajera a esta vida tan maluca. Tiene 4 años y le está diciendo eso, empiece a pensar en una depresión. Y si permanentemente está quejando de dolor de barriga y dolor de cabeza, no quiere salir a jugar con los amiguitos y mucho menos ir a la guardería, piensen en una depresión. Porque hay niños en Colombia, y los estudios en los últimos 10 años no nos muestran suicidio en niños de menos de 5 años, pero hay estudios, hay suicidios en niños menores de 5 años. Que hay
que no lo hicieron accidentalmente, sino que parece que lo hicieron como un suicidio, se quisieron morir. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, era lo que les quería contar, es un panorama que no es desolador. Vuelvo y digo, en Colombia se suicidan 1.800 personas en promedio en el año. Eso quiere decir que son como 5 suicidios por día en Colombia, 5 suicidios por día, pero son más o menos aproximadamente de 30 a 40 gestos suicidas en el año por día en Colombia, y que aquellos que hacen gestos suicidas tienen un alto riesgo posiblemente de suicidarse, que hay que trabajar con ellos y es fundamental a partir de ahí prevenirlo. Las acciones de salud pública, fundamentalmente para trabajar el suicidio, para prevenir el suicidio, es trabajar con la gente en el sentido de diagnosticar a tiempo las enfermedades mentales, prevenir el consumo de drogas y alcohol, trabajar con todos los jóvenes que son impulsivos, que son agresivos, trabajar todos esos temas, desde la comunidad dar información permanente en que el suicidio se puede prevenir, cómo hacerlo, formar y capacitar a los docentes en los colegios para entender cuando un joven se arrima y le manifiesta una situación como la que está viviendo. O sea, hay mucha tela por cortar, pero hay muchas acciones por hacer, y ese tema del suicidio, para que no sea tan doloroso, hay que trabajarlo desde toda la comunidad, como a partir de la educación, a partir de los informes positivos y a partir de decirle a la gente que se puede prevenir, pero que la prevención va fundamentalmente en los temas de salud mental. Bueno, muchas gracias.